Hola amigo, te tengo algo grande. Hay una oración registrada en el libro de los Salmos que es tan sentida y ha levantado y ayudado a muchas personas que se han equivocado y han pecado en sus vidas, y las vas a oír hoy. Harrison Conley, nuestro hijo, el pastor aquí en Cottonwood, presenta el mensaje, y esto habla de la oración de David, de arrepentimiento y confianza en Dios después de que cometió adulterio con Betsabé. Vamos al mensaje ahora. Hola, soy Bayles Conley. En la vida, todos enfrentamos la incertidumbre, ya sean problemas financieros, valles relacionales, una crisis de salud o solo intentamos descubrir nuestro propósito. Algo es seguro: Dios te ve, Él te ama. No importa lo que estés enfrentando, Él tiene las respuestas. Esta mañana estudiaremos una oración que hizo el rey David y veremos que es una oración de arrepentimiento. Si tomas notas, hoy podemos titular este sermón así, una oración de arrepentimiento. Lo que veremos es una de las oraciones más vulnerables, honestas y crudas que se han registrado en toda la Escritura. A través de esta oración obtenemos tanto un plan como un modelo de cómo acercarnos a Dios cuando sentimos que no podemos acercarnos a Él. ¿Te has sentido así? ¿Quieres acercarte a Dios, pero sientes que no puedes? Por el pecado, la culpa o la vergüenza. El último lugar donde nos sentimos bienvenidos, donde sentimos que pertenecemos, es en la presencia de Dios. Ya he estado ahí, pero David nos enseñará algunas cosas sobre cómo acercarnos a Dios cuando sentimos que no podemos acercarnos a Él. El Salmo 51 fue escrito en un momento muy interesante. Se escribió después de que el profeta Natán llegara y confrontara a David sobre su pecado con Betsabé. Muchos conocen esta historia y el trasfondo que la rodea. Está registrada en el libro de Segunda de Samuel. La leemos en el capítulo 11 y capítulo 12, pero para los nuevos en las Escrituras, déjenme ponerlos al día. Segunda de Samuel, capítulo 11, comienza con una afirmación. Dice esto: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David se quedó en Jerusalén. En este punto de la historia, David es el rey de toda la tierra y en cierto sentido está sentado en la cima del mundo proverbial. Todo va bien, Dios lo ha bendecido, todo lo que David ha hecho, Dios lo ha bendecido. Pero David ahora se encuentra en un lugar donde no debería estar, en un momento en que no debería estar allí. Es la primavera cuando los reyes salen a la batalla, pero David está en casa y como no está donde debería, acaba viendo algo que no debería ver. La historia nos cuenta que desde la terraza de su palacio miraba alrededor y vio a una mujer en su tejado bañándose en uno de esos grandes momentos de ironía histórica. La mujer en la bañera se llamaba Betsabé. Y como David no estaba donde debería estar, ve algo que no debería ver, empieza a pensar en algo en lo que no debería pensar y al final lo vemos haciendo algo que no debió hacer. Y esa es la progresión resbaladiza del pecado. Y en un arranque de lujuria, David acaba llevándose a Betsabé y cometiendo adulterio con ella y termina embarazada. El gran problema es que Betsabé ya estaba casada con otro. Y no con cualquiera, estaba casada con uno de los amigos de David, uno de los guerreros, uno de sus hombres poderosos, llamado Urías. Urías está donde David debería estar. Él está luchando por la nación de Israel, pero David se quedó en casa. Interesante contraste ahí. David toma esta decisión y en lugar de asumir la responsabilidad de sus actos, David hace lo que muchas veces hacemos: intenta encubrir su pecado. Y él idea un plan elaborado, parece infalible, y pide a Urías que vuelva a casa de la batalla. Y David lo invita a cenar en el palacio, intenta embriagarlo y dice: oye, Urías, ¿por qué no te vas a casa y duermes allá? ¿Por qué no disfrutas de los placeres de tu casa? Intenta convencerlo de ir a dormir con Betsabé. Y David piensa: bueno, si Urías va a casa y se acuesta con su mujer, para cuando sepa que Betsabé está embarazada, todos pensarán que él es el hijo de Urías. Pero Urías tiene tanta integridad que se niega a ir a casa mientras el resto de sus hombres están peleando y librando la guerra. Duerme en el
marco de la puerta del palacio. Y David descubre que su plan no funcionó y decide que solo queda una opción, es la opción nuclear. David al final hace que maten a Urías. Cuando Urías desaparece, David toma a Betsabé como esposa. Pasa casi un año. En este momento David piensa que se libró de su pecado y su traición. Pero este año es una época oscura en la vida de David. Durante este periodo de casi un año no hay constancia de que se sentara a escribir un salmo, que era su don de Dios. La adoración de David se silencia. No hay mención en las Escrituras, no hay registro de que buscara la presencia del Señor, no hay señales de que intentara oír a Dios, no hay pruebas de que llamara al profeta Natán, quien servía como portavoz de Dios para la nación. David no intenta oír a Dios en esta etapa de su vida. Es como si estuviera insensible en espíritu, se ha distanciado y atorado por el peso de sus decisiones. Y me pregunto si en esa época David sentía igual que tú y yo sentimos, donde por pecado, vergüenza y arrepentimiento nos volvemos reacios a presentarnos ante el Señor. Estamos atorados en ese punto de no sentirnos dignos, atorados al no sentirnos preparados ni capaces siquiera de acercarnos a Dios. Y siendo sinceros, lo hemos vivido antes. Tal vez no con las mismas circunstancias que David en su historia, pero creo que sabemos lo que es estar atrapado en ese lugar de vergüenza y culpa. Todos experimentamos cómo esas cosas nos roban, cómo nos mantienen atrapados, separados y reacios a acercarnos a la presencia de Dios. Casi un año pasa. David no se acerca a Dios, pero Dios hace algo maravilloso. Y cada vez que leo esta historia, no puedo evitar llorar. Dios se acerca a David. La misericordia, la bondad y la benevolencia de Dios. Cuando David no se acerca a Dios, Dios va a David. Va en la forma de Natán, el profeta. Las palabras de Dios a David que pronuncia Natán impactan directamente su corazón. En esta poderosa oración vemos un modelo y plan de cómo arrepentirnos y acercarnos humildemente a Dios cuando sentimos que no podemos. Si tienes tu Biblia, Salmo 51, leámoslo. Esta mañana, por falta de tiempo, solo vamos a leer los primeros 12 versículos. Es todo lo que podemos hacer. El Salmo 51, versículo 1, comienza con una introducción. Lo ven antes del primer versículo. Dice: al músico principal, Salmo de David, cuando vino a él Natán el profeta, después de que se llegó a Betsabé. En el versículo 1 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme huir gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme al gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Y esta es la palabra del Señor. Gracias a Dios por ello. Hay mucho que podríamos tomar y extrapolar de este texto, pero solo quiero darles 3 cosas que considerar sobre el arrepentimiento y cómo aplicar estas verdades en nuestras oraciones. El verdadero arrepentimiento comienza con el carácter de Dios y no con nuestro mérito. Empieza con el carácter de Dios. Noten cómo David empieza su oración. Empieza apelando a quién es Dios. Empieza por el carácter de Dios. Versículo 1, si tienen su Biblia. David dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones.
Noten que David no basa su súplica del perdón en nada de lo que él haya hecho. No empieza su oración poniendo excusas ni intentando negociar con Dios basándose en su propio valor o mérito. No dice: Dios, ¿tendrías piedad de mí por el hecho de que soy el rey? Oh Dios, ¿tendrías piedad de mí por la dignidad de mi nacimiento? ¿Tendrías piedad de mí porque te he servido a tu pueblo fielmente y he ganado muchas victorias? No dice: Dios, ten piedad de mí porque he escrito muchas canciones de adoración llamadas salmos. No dice nada de eso. No. David sabe que no tiene excusa y no tiene justificación para sus actos, y su única esperanza está en la misericordia y amor de Dios. Desde el principio, lo primero que dice David al comenzar esta oración es una declaración del carácter de Dios. Él dice: ten piedad de mí, no por mis méritos, no por mis logros. Ten piedad de mí, oh Dios, basado en quién eres tú. De hecho, en el idioma original, el versículo 1 podría leerse así: ten piedad de mí, oh Dios, desde las entrañas de tu misericordia. Sé que es una traducción rústica, pero en otras palabras, David dice: Dios, desde lo más profundo y verdadero de quién eres, desde allí, ten misericordia de mí. ¿Qué está haciendo David? Está hablando de la esencia de quién es Dios. Él dice: Señor, no tengo terreno sobre el que apoyarme. Mis acciones, mis motivos, mis intenciones son todos erróneos. No tengo nada con lo que pueda acercarme a ti, salvo tú, excepto tu carácter. Déjame intentar hacerlo práctico para ti. Cuando estamos fallando y nos damos cuenta de que necesitamos perdón cuando oramos, deberíamos empezar como lo hizo David, no con una lista de fallas, sino con una declaración de quién es Dios. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, el apóstol Pablo escribe que por gracia hemos sido salvados por la fe y no por nosotros mismos. Es un regalo de Dios, no es un resultado de las obras que alcanzamos la salvación. Es por su gracia, a través de la fe. Es un regalo de Dios. El verdadero arrepentimiento comienza reconociendo que solo la gracia de Dios nos purifica. Eso nos lleva a la segunda cosa que quiero que consideremos. La segunda cosa que vemos en la oración de David, el número 2, el verdadero arrepentimiento es brutalmente honesto respecto al pecado. Una de las cosas que realmente admiro de la oración de David es que no endulza lo que hizo. No dice: Dios, solo cometí un error, Dios, solo tuve un momento de debilidad. No, es brutalmente honesto. Él lo llama por su nombre, lo llama pecado. De hecho, en los 3 primeros versículos, David repetidamente reconoce sus acciones en 5 ocasiones diferentes. Usa palabras como mis transgresiones, mi inequidad, mi pecado. ¿Qué hace? Asume sus acciones. Él asume su decisión, no culpa a nadie ni a nada por sus errores. Toma la responsabilidad. La segunda expresión que vemos en el texto que resalté, David dice: lávame del todo, me limpias de mi pecado. En hebreo original esa palabra aparece allí 2 veces. David dice: Dios, ¿me lavarías? Lo cual a primera vista parece redundante, pero David intenta ser muy claro. Quiere que lo laven varias veces, quiere una limpieza abundante. Si David escribiera hoy usando nuestro lenguaje moderno, diría: Dios, ¿me lavarías con cloro? La razón por la que quiere una limpieza tan profunda, en el versículo 3 dice: Dios, lávame porque mi pecado siempre está delante de mí. Mi pecado siempre está ante mí. Es su manera de decir: Dios, no puedo deshacerme de esto. Mi pecado pesa mucho sobre mi espíritu. Esa expresión siempre está delante de mí. Un comentarista dijo: tiene una foto adjunta donde su pecado está escrito dentro de sus párpados. Siempre está delante de él. Incluso cuando cierra los ojos e intenta escapar del momento, sigue justo ahí. Seguro que David, bajo el peso de su pecado, se tumbaría en la noche y su pecado estaría escrito en el techo de su cuarto. Al andar por los pasillos, su pecado allí siempre estaba ante él, escrito en las paredes. Al sentarse a cenar, su pecado estaría en el plato ante él. No podía escaparse de él. Dijo: mi pecado siempre está delante de mí. Mi pecado está ahí siempre. David no dijo: mi castigo está siempre ante mí, o las consecuencias de mi pecado están siempre ante mí. Dijo: mi pecado está siempre ante mí. Eso le pasaba a David. Eso rompió su corazón. No el castigo ni la consecuencia. Le pesaba el hecho de cometer pecado.
Y lo destaco porque ¿cuántos de nosotros lamentamos el castigo y las consecuencias del pecado, que son dolorosos y serios, pero al mismo tiempo no lloramos por el pecado en sí mismo? David no solo lamentaba lo que su pecado le costó, estaba roto por su pecado en sí. David continúa humildemente en los versículos del 4 al 7, que aunque sus acciones han herido a otros y afectado a quienes le rodean, en la última instancia su pecado fue contra el Dios Santo. Y él dice: Dios, no he pecado solo esta vez, sino que estoy perdido en el pecado. Las palabras que usa son: fui engendrado, nací en la iniquidad. No está usando eso como excusa. Oye, Dios, así soy yo. No, lo que dice es: Señor, en lo más profundo de mí soy pecador y estoy a mi suerte. Voy a acabar en el mismo lugar de nuevo. El verdadero arrepentimiento no minimiza el pecado, no culpa a otros, no intenta justificar nuestras acciones. El arrepentimiento honestamente reconoce y confiesa todo el peso de lo que hemos hecho a Dios. Hagamos que esto sea práctico. Cuando confesamos ese pecado en primera ante Dios, y también si necesitamos confesarlo a otras personas, no pongamos excusas, no intentemos suavizarlo. Debemos ser específicos y honestos con Dios y otros, en vez de decir algo como: oye, Dios, me equivoqué hoy, perdóname. Lo he hecho muchas veces, he orado así. Tal vez podríamos hacer algo como esto y ser específicos. Dios, pequé hoy, fui orgulloso en esa conversación, o fui egoísta con mi tiempo, o dejé que la ira controlara mis palabras. Perdóname, Señor, y cambia mi corazón. ¿Entienden lo que digo? La especificidad de eso. Si oramos con honestidad y humildad así, promete que no solo Dios nos escucha, sino que nos perdona. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda injusticia. Y no nos confesamos para informar a Dios sobre algo que Él no sabe. Él lo sabe, nada se oculta a sus ojos. Pero confesamos nuestros pecados porque humillamos nuestro corazón ante Dios. Solo en el lugar de la humildad, la gracia de Dios puede hacer su obra en nosotros. El arrepentimiento comienza primero con el carácter de Dios. Segundo, es brutalmente honesto sobre el pecado. Y luego, lo último. Número 3, el arrepentimiento busca la transformación, no solo el perdón. Busca la transformación, no solo el perdón. Vayan, por favor, al versículo 10. David dice esto: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme al gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Me gusta esto porque es el grito de un hombre que no solo busca alivio de la culpa. David está buscando una transformación profunda e interior. No solo quiere perdón por lo que hizo, quiere que Dios lo cambie desde dentro. Comienza con esa petición: Dios, crea en mí un corazón limpio. Esa palabra hebrea, crea, es la palabra vara, que es la misma que vemos en Génesis 1:1. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, significa dar vida a algo que antes no existía. David le pide a Dios: Dios, ¿harías algo sobrenatural dentro de mí? No quiero un corazón que solo se repare, quiero un corazón nuevo. Amigo, esa es la diferencia entre el lamentarlo y el arrepentimiento. Al lamentarlo solo quieres borrar el pasado, pero el arrepentimiento invita a Dios a reescribir el futuro. David continúa y dice: Señor, renueva un espíritu recto en mí. La palabra renovar en el idioma original es restaurar, es reconstruir, es volver a ser fresco de nuevo. David no solo pide este momento rápido de emoción donde pueda sentirse mejor consigo mismo. De hecho, pide que una obra duradera de transformación se produzca en su interior, porque David sabe que sin la intervención de Dios, sin la renovación de Dios, va a repetir los mismos fracasos de nuevo. Quiero que se den cuenta de esto. Esto es poderoso. David no dice: Dios, ¿harías esto? Y si lo haces, te prometo que voy a esforzarme mucho para no cometer el mismo error de nuevo. David no dice: voy a esforzarme. Él dice: Dios, tienes que hacer esto en mí. Renuévame, porque ninguna cantidad de autoayuda, ningún esfuerzo va a arreglar lo que está roto dentro de mí.
Y cuando me veo al espejo de las Escrituras y refleja mi propia vida, me doy cuenta de que muchas veces he tratado el arrepentimiento como una prueba de fuerza de voluntad. En serio, lo siento, pero pienso si me esforzara, o si puedo exigirme un poco más o aplicar esos hábitos que leí en el libro de autoayuda, si pudiera aplicarlos, tal vez cambiaría, tal vez sería suficiente, tal vez así podría demostrarle a Dios que en serio lo siento esta vez. Pero esto aprendí. El verdadero arrepentimiento no es esforzarse más, es rendirse. Es solo rendirse. Es reconocer que no necesito mejores hábitos. Más bien, necesito que el Espíritu Santo haga una obra sobrenatural en mí. Necesito que renueve mi corazón, necesito que renueve mi mente, necesito que renueve mi voluntad y mi emoción. No es apretar los dientes, concentrarme y obligarme a hacerlo mejor. Es solo ceder ante el único que tiene el poder de transformarme. De nuevo, esta es la clave. La palabra favorita de todos. Rendirse. Rendirse no es una idea vaga, no es solo un tópico de iglesia. Rendirse es una decisión diaria. Rendirse. Hablamos de oración. ¿Quieres que resuma la oración por ti en una palabra? Rendirse. La oración no es para recibir. La oración no es conseguir. La oración es rendirse. Es ir al altar de nuestras vidas y decir: Señor Jesús, me entrego a tu camino, a tu voluntad y a tus deseos. Y pongo sobre el altar de mi vida mi camino, mis anhelos, mi voluntad y mis deseos. Rendirse significa que doy más peso a la voz de Dios que a la voz de la tentación. Significa que doy a la palabra de Dios más autoridad en mi vida que a mis sentimientos o deseos. Significa que voy a inclinar mi oído hacia su voz y voy a alinear mis acciones con su guía. Solo ahí, en ese lugar de redención, ocurre la verdadera transformación. No es por fuerza, no es por esfuerzo, no es por fuerza de voluntad, es por el Espíritu Santo obrando en nosotros. Recuerdo el versículo del Antiguo Testamento, dice: no es por fuerza, no es por poder, no es por tu intelecto humano, dice así: lo hago por el poder de mi espíritu. Nunca olvides que al final este es el objetivo: madurez. Madurez, así puedo ser más como Cristo, pero no puedo ser más como Cristo en mi propio poder. Me entrego a Cristo para volverme más como Cristo. De nuevo, el arrepentimiento no es solo alejarse del pecado. Es volverse hacia Cristo. Es permitir que su Espíritu Santo nos dé forma, moldee y convierta en la persona que Dios nos ha llamado a ser. Pero eso solo pasa cuando dejamos de esforzarnos, nos arrodillamos y empezamos a rendirnos. Hagámoslo práctico. Cuando se trata de estas oraciones de arrepentimiento, ¿cómo se ve? Pongámoslo en práctica. Cuando oramos por perdón, no nos quedemos solo en la confesión, demos el siguiente paso de pedirle a Dios que transforme nuestro corazón. Aquí hay un ejemplo de ese tipo de oración. En vez de orar algo así: Dios, lo siento por, llena el hueco, por chismear. Dios, perdón por chismear. Por favor, perdóname. Tal vez podríamos profundizar más y decirlo así: Dios, perdóname y límpiame por usar mis palabras de forma destructiva. Pero no quiero solo ser perdonado. Quiero que me cambies y transformes la forma en que hablo. Llena mi corazón de amor con los demás para que las palabras de mi boca y las meditaciones de mi corazón sean sagradas y aceptables ante tus ojos. El verdadero arrepentimiento busca la transformación, no solo el perdón. ¿Tiene sentido? ¿Entienden lo que les digo? Y para terminar hoy quiero centrar su atención en una frase más. Una expresión que vemos en el texto, versículo 11. David suplica a Dios, dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Es una afirmación extraordinaria porque nos revela a qué le teme más David. No es el castigo de su pecado, no son las consecuencias de este. David tiene más miedo que quedarse atrapado a distancia de Dios. David no solo quiere estar limpio, quiere estar cerca del Salvador de nuevo.
Porque sabe que el pecado no solo deja huella en nosotros o en otras personas, también crea una brecha entre nosotros y Dios. Hasta que esa brecha no se cierre, no puede haber verdadero gozo. Por eso clama: Dios, ¿me devolverías la alegría, el gozo de tu salvación? Escuchen, amigos, el pecado nos roba el gozo. No porque Dios nos lo quite, sino porque lo cambiamos por algo mucho menos satisfactorio. Pero cuando volvemos a Él, cuando nos arrepentimos y permitimos que su Espíritu nos renueve, el gozo, la alegría de nuestra salvación se restaura. Que el Dios de la esperanza nos llene de toda paz y gozo, creyendo para que el poder del Espíritu Santo abunden en esperanza. El reino de Dios no es comer ni beber, sino justicia, es paz y es gozo en el Espíritu Santo. Tal vez algunos hoy necesitan que se restaure el gozo de su salvación. Tal vez para algunos de nosotros la realidad de esta palabra, la historia de David, nos toca muy cerca del corazón y la vemos, y todos nosotros quiere que sea cierto. Quiere creer que las cosas pueden cambiar. Quieres creer que Dios es bondadoso, paciente, perdonador y puede renovarnos. Solo quiero que sepas que Él puede hacer todo eso. Y quiere hacer todas esas cosas. Pero solo pasa si lo dejamos hacer esas cosas. El Salmo 51 no es solo una oración de confesión y arrepentimiento, sino una oración de esperanza. Termina con gozo, no con culpa ni vergüenza. Por muy profundos que sean nuestros errores, quiero recordarte que la gracia de Dios es aún más profunda. Si nos acercamos a Él con honestidad y humildad, Él es fiel en perdonarnos, Él es fiel para purificarnos y es fiel para restaurar. El arrepentimiento comienza con el carácter de Dios. El arrepentimiento no minimiza el pecado. Número 3, el arrepentimiento no solo busca el perdón, busca la obra transformadora de Dios en nuestras almas. Podría decir mucho más, pero hemos llegado al final. Dios los bendiga. Escucha, según Marcos, el primer mensaje que Jesús predicó fue: el reino de los cielos, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. No puedes creer en una salvación que no esté realmente precedida por el arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio interior de corazón que resulta en un cambio externo de dirección. Tienes que querer soltar tu vida anterior, dejar ir tu pecado y apartarte de él para volverte a Cristo y lograr ser salvo. Luego, cuando haces eso, algo instantáneo pasa y se llama salvación. Y es día a día andar con Él y trabajar esa salvación en tu vida. Deja que lo que Dios puso dentro salga hacia afuera, influya en todas tus relaciones, tu discurso, tus actitudes y tus prioridades. Escúchame, Dios te ama y quiere que seas salvo. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Deja que Dios obre, haga su obra en ti. Agradecemos a los amigos y donadores que hacen posible este programa. Para más información e inspiración, visita bailesconley.com. Oramos para que la bendición de Dios te acompañe siempre.